La escuela me salió con que los niños son así, cuando un chamaco abusivo lastimó a mi hija. Así que les demostré lo que pasa cuando unos papás sí hacen su chamba. Yo estaba en mi oficina cuando escuché a mi hija cortándose el cabello en su cuarto. Entré y la vi rodeada de mechones de su pelo rubio, llorando con la cara llena de lágrimas. Me agaché para quitarle las tijeras con mucho cuidado, y ella me vio con esos ojotes azules y me susurró, tal vez ahora sí me deje en paz. Esa noche, Amelia casi no quiso hablar, solo decía que ya no importaba, y se fue a dormir con el cabello todo mal cortado y disparejo. Pasé los siguientes 3 días intentando que me contara más, pero apenas probaba la comida y andaba toda apagada. Cuando le llamé a su maestra, la señorita Peterson, hasta se burló de mi preocupación. Ah, ¿dices Archie Morrison? Está súper enamorado de Amelia. Es un amor como la sigue a todos lados como perrito faldero. A esa edad no saben cómo demostrar lo que sienten. Algo en la forma en que dijo, la sigue a todos lados, me puso los pelos de punta. No sabía cómo sacar el tema con Amelia, pero por suerte no tuve que hacerlo, porque apenas llegó a casa, se quebró por completo. Resulta que Archie llevaba días diciéndole risitos de oro y hacía que toda la clase lo gritara en el recreo, la acorralaba en los pasillos y le exigía abrazos. La semana pasada le agarró la cara y la obligó a mirarlo diciéndole, cuando te hablo, me miras. Solo te lastimo porque así es el amor. Yo estaba hirviendo de coraje, pero la escuela seguía minimizándolo como si fuera un simple crush. Así que le dije a Amelia que se defendiera y que gritara si volvía a tocarla, para obligar a los maestros a intervenir. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me quedo callado, porque al día siguiente Amelia llegó con moretones en las muñecas y la camisa rota del cuello. Imagínate, le gritó a Archie que la dejara en paz frente a todos, pero la maestra la obligó a disculparse con él por herir sus sentimientos y armar un escándalo. Y como si eso no fuera suficiente, después de clases, Archie la arrinconó con 3 amigos para darle una lección. Mi papá dice que las niñas se hacen las difíciles, pero en el fondo quieren. Me avergonzaste, así que ahora estamos a mano. Mañana te voy a enseñar lo que es el amor de verdad, le dijo. Amelia se me vino abajo en los brazos y la abracé, frotándole la espalda como cuando era niña, diciéndole bajito que ya estaba a salvo, aunque por dentro yo temblaba de puro coraje. Esa misma noche, sin pensarlo, manejé directo a la casa de Archie. El papá me abrió la puerta con un traje carísimo, seguro más caro que mi sueldo del mes. Su hijo ha estado molestando a mi hija. Eso no es lo que yo sé, me interrumpió con una sonrisita burlona. Archie me dijo que su hija anda mandando señales confusas, lo coquetea y luego lo rechaza en público. La verdad, ganas no me faltaron de soltarle un golpe, pero me aguanté porque vi a su esposa parada atrás, con un moretón en la cara. Mark, el papá, la abrazó de la cintura y la jaló junto a él. Linda entiende cómo son las relaciones. 20 años de casados porque sabe que cuando uno se pone violento es por amor, porque la quiero demasiado para dejarla. En ese momento entendí que Archie solo estaba repitiendo lo que veía en casa y que no iba a dejar las cosas así nomás. Me fui de ahí con las manos temblando aún. El regreso se me hizo eterno porque tuve que parar varias veces para calmarme. Cuando llegué, Amelia ya estaba dormida, su pelo todo disparejo extendido en la almohada como si fueran alitas rotas. Al día siguiente, agarré mi celular y le tomé fotos a los moretones en sus muñecas. Se estremeció cuando las toqué para buscar el mejor ángulo. Documenté cada marca y cada prenda rasgada. Luego revisé su mochila mientras desayunaba y encontré varias notitas arrugadas en el fondo. Se me fue el alma al leerlas. Eres mía, escrito una y otra vez con letra toda fea y apurada. Deja de ignorarme o ya verás. Una tenía un dibujo de una niña con los ojos tachados. Puse todo sobre la mesa y tomé más fotos. Amelia me miraba en silencio, nomás empujando el cereal. Le pregunté si había mensajes de texto. Dijo que no, pero ni me veía a los ojos. Yo sentía que todavía me ocultaba algo. Esa tarde llamó el director, pero no para hablar de Archie, sino de Amelia. Señor Thompson, me preocupa la actitud de su hija. Ha estado muy disruptiva. Busca llamar la atención. ¿Ha pensado en llevarla a terapia? A veces los niños actúan así cuando hay problemas en casa. Apreté el teléfono tan fuerte que sentí los nudillos entumidos. Mi hija tiene moretones en las muñecas porque la agredieron ayer. ¿La señorita Peterson reportó eso? La señorita Peterson dijo que Amelia armó un escándalo y que hizo pasar un mal rato al pobre Archie delante de todos. No podemos permitir que los alumnos creen un ambiente hostil para los demás. La llamada terminó con la sugerencia de que Amelia estaría mejor en otro salón, lejos de sus amigos, lejos de cualquier testigo. Y 2 días después, pasó. Amelia llegó a casa, se encerró en su cuarto y cuando toqué la puerta, estaba sentada en su escritorio, viendo al vacío. Me cambiaron, me dijo bajito, a la clase de la señora Hoffman. Ninguno de mis amigos está ahí, pero Archie sigue en la de la señorita Peterson con todos los demás. Me senté en su cama, tragándome el coraje. ¿Te dijeron por qué? El director dijo que era por mi bien, que necesitaba alejarme de la situación, y al volverse, la vi con los ojos apagados. Papá, él siempre gana.
siempre gana. Los días que siguieron fueron un infierno. Amelia empezó a comer sola porque Archie convenció a varios niños de hostigarla. Se sentaban alrededor, hacían ruidos de besos y se burlaban mientras ella intentaba ignorarlos. Los encargados de la cafetería ni se metían. Cuando intentó comer en la bibliotecaria la sacó porque Archie dijo que estaba dañando libros. Le instalé una app de grabadora en el celular y le expliqué por qué. Lo aceptó enseguida, ya desesperada. La primera grabación que conseguimos me dejó helado. Archie la tenía acorralada junto al bebedero. Mi papá conoce a gente del consejo escolar. Dijo que si no empiezas a ser linda conmigo, va a hacer que tu papá pierda su trabajo de maestro. ¿Quieres que tu papá se quede sin trabajo? Entonces sonríe cuando me veas. Con esa evidencia pedí cita con el superintendente y preparé todo. Fotos, grabaciones, pruebas de cómo la escuela nunca protegió a mi hija. Pero al llegar, la secretaria me vio raro. Ah, señor Thompson, el Dr. Hayes ya lo espera. La reunión fue un desastre. El Dr. Hayes estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas y apenas echando un vistazo a mis pruebas. El señor Morrison ya vino, comentó con toda calma. Está muy preocupado por la salud mental de su hija. Según él, ella anda obsesionada con su hijo. Lo sigue a todos lados y le inventa cosas cuando él no le hace caso. Eso no es cierto, le contesté mientras deslizaba las fotos encima de su escritorio. Mira estos moretones, escucha estas grabaciones. Él empujó todo de regreso sin siquiera asomarse. Los niños son bien ingeniosos para llamar la atención, y esas grabaciones se pueden editar o sacar de contexto. El señor Morrison me enseñó unos correos bastante alarmantes que, según esto, usted mandó a otros papás hablando mal de su familia. Da la impresión de que la que está acosando es usted. Yo ni había mandado ningún correo, pero de todos modos discutir no servía de nada. Él ya había decidido de qué lado estaba. Después de esa cita, empezaron a pasar cosas rarísimas. Todas las mañanas, por lo menos una llanta de mi coche amanecía baja. La primera vez pensé que había sido mala suerte, pero para la cuarta ya no era casualidad. Encontré clavitos tirados por la entrada de la casa, acomodados justo donde pasaban las llantas. Luego vino la noche en que Amelia me despertó a las 2 de la mañana. Estaba parada junto a mi cama, temblando. Papá me mandó fotos. Me pasó su celular con las manos temblorosas. Se me heló la sangre al ver las imágenes. Eran fotos de la ventana de su cuarto tomadas desde afuera, diferentes noches, distintos ángulos. En una de ellas se alcanzaba a ver su sombra moviéndose detrás de las cortinas. Sin pensarlo, marqué al 911. Un par de policías llegaron como una hora después, con cara de fastidio. Tomaron nota, le echaron un ojo a las fotos y solo se encogieron de hombros. Sin pruebas de que haya sido el hijo de los Morrison, no podemos hacer gran cosa. Puede ser quien sea. Quizá le convenga poner cámaras de seguridad. Esa noche ni Amelia ni yo pudimos dormir. Al día siguiente, tocaron la puerta como a las 8 de la noche. Vi por la mirilla y era Linda Morrison, sola. Cuando abrí, la luz del porche dejó ver un moretón fresco en su ojo. «Necesito hablar contigo», susurró nerviosa, mirando hacia atrás como si temiera que alguien la viera. Sobre Mark, sobre todo lo que le está enseñando a Archie. La dejé pasar y mientras le preparaba un té, se sentó en la mesa de la cocina. Se le notaban las manos temblorosas sujetando la taza. Tiene cámaras por toda la casa, se animó a decir, y le ha enseñado a Archie a rastrear celulares, a espiar sin que lo noten. Le llama a cuidar lo que es tuyo. Sacó una USB de su bolsa. Copié algunos archivos de su computadora, videos del sistema de seguridad. Tienes que ver lo que le está enseñando a nuestro hijo. Metí la USB en mi laptop mientras Linda evitaba mirarme. El primer video era en lo que parecía un estudio. Mark le mostraba algo a Linda, sujetándola del brazo y jalándola hacia él. ¿Ves cómo intenta soltarse al principio?, le decía a Archie. Eso es normal. A las mujeres hay que controlarlas. Después hasta lo agradecen. Linda, en el video, ni gesticulaba, como resignada. Archie miraba fascinado mientras su papá le enseñaba puntos de presión y cómo agarrar a alguien sin dejar marcas. Tu mamá aprendió hace años que resistirse solo lo empeora. Las mujeres listas saben cuál es su lugar. Hice respaldo de todo en cuanto pude, varias veces. Linda me contó más sobre los contactos de Mark, su puesto en la mesa directiva de la escuela, la gente que lo protegía. Te va a destruir si no te cuidas, me advirtió. Ya lo ha hecho antes con otros que se le pusieron enfrente. Cuando se fue, me quedé toda la noche organizando todo el material, pero sabía que tenía que moverme con cuidado. Mark Morrison ya había manipulado a la administración de la escuela. A la mañana siguiente intenté presentar mis pruebas ante la mesa directiva. Apenas llevaba unas palabras cuando Mark se puso de pie, sonriendo como si todo fuera un juego. El señor Thompson lleva semanas acosando a mi familia. Su hija tiene una obsesión nada sana con mi hijo, y en vez de ayudarla, él alimenta sus fantasías. Propongo que dejemos este tema hasta que el señor Thompson busque ayuda psicológica para su hija. Todos le dieron la razón sin protestar. A partir de ahí todo se salió de control. Amelia regresó de su clase de arte toda cubierta de pintura, su suéter favorito arruinado.
Temblando, me contó que Archie la había acorralado, le jaló el cabello y trató de cortarle un mechón con las tijeras. «Es para mi colección», le dijo. Amelia lo empujó. Él tropezó con los botes de pintura y justo en ese momento entró la maestra. Vio el tiradero, oyó a Archie gritando y de inmediato culpó a Amelia. «Una semana de castigo», sentenció. «Y tú vas a limpiar todo esto». En su primer día de castigo, Archie y 5 de sus amigos rodearon el salón, pegándose a las ventanas y haciéndole señas obscenas, amenazándola en silencio. El encargado del castigo ni los miraba, nomás fingía estar ocupado con el celular. Esa noche decidí sacar a Amelia de la escuela. «Vamos a hacer homeschool», le dije. «Por lo menos hasta que arreglemos esto». El alivio en su cara me rompió el corazón. «Gracias», susurró, abrazándome como no lo había hecho en años. Pero Mark Morrison no se rindió. 3 días después de empezar las clases en casa, llegó una trabajadora social a la puerta. «Recibimos un reporte preocupante», dijo mostrando papeles oficiales, «por negligencia educativa y aislamiento. Tengo que evaluar la situación de Amelia». Se presentó como Sarah Chen y hubo algo en ella que me resultó familiar. Hizo su trabajo muy profesional, pero me di cuenta de cómo se fijaba en los documentos que yo tenía a la vista. Cuando pidió hablar a solas con Amelia, dudé, pero acepté. Platicaron casi 1 hora. Al salir, la expresión de Sarah había cambiado por completo. «Señor Thompson, creo que tenemos que hablar de la familia Morrison. Soy prima de Linda Morrison. Llevo 15 años viendo cómo Mark la lastima». Sarah se sentó en la cocina, dejando atrás el trato de trabajo. Sacó su celular y me enseñó fotos de años atrás. Linda en reuniones familiares, con moretones mal cubiertos con maquillaje. He documentado todo lo que he podido, pero Linda siempre lo protegía, hasta ahora. Me explicó que Linda la había llamado la noche anterior, decidida al fin a hacer algo. La USB era solo el principio. Sarah ya había contactado a una abogada de familia llamada Catherine Mackenzie, experta en violencia doméstica y corrupción dentro de instituciones. Ella sabe cómo manejar a gente que usa sus influencias para manipular el sistema. Sabe perfectamente cómo construir casos sólidos. Al día siguiente, fui a ver a Catherine a su oficina en el centro. Era más joven de lo que imaginé, con una mirada tan aguda que nada se le escapaba mientras revisaba todo lo que llevábamos. Se pasó 3 horas checando cada detalle. Nos hizo preguntas minuciosas y no paró de tomar notas. Al final, cuando por fin alzó la vista, tenía una expresión seria pero decidida. «Mark Morrison ya ha hecho esto antes», soltó, mientras sacaba una carpeta gruesa. Me explicó que en la última década, otras 3 familias habían presentado quejas contra él. Siempre las desacreditaron, las aislaron y terminaron por mudarse. Pero ninguna tenía lo que nosotros, el respaldo de Linda y la documentación profesional de Sarah. Catherine nos explicó el plan. Necesitábamos más pruebas, sobre todo de la participación directa de Mark organizando el acoso. Me dio instrucciones claras sobre qué debíamos documentar y cómo protegernos legalmente mientras juntábamos evidencia. Esa misma tarde, Amelia me enseñó algo que tenía guardado. Más fotos en su celular, pero estas eran diferentes. Eran capturas de pantalla de un chat grupal, donde Archie daba órdenes a otros compañeros. «Asegúrense de que no pueda comer en ningún lado. Cierren el pasillo para que tenga que hablar conmigo. Mi papá dice que si suficientes personas dicen que está loca, todos se lo van a creer». De inmediato le mandé todo a Catherine, que respondió rapidísimo y nos dijo que guardáramos todo en varios lugares. 2 días después, nuestra cámara del timbre grabó algo muy inquietante a las 3 de la mañana. Una silueta, igualita a la de Archie, pintando con aerosol palabras en nuestra cerca. Lo que puso era horrible, amenazas mezcladas con dibujos vulgares, pero lo teníamos clarito en video. Al salir a documentar los daños, me encontré con otra sorpresa. Habían cortado la manguera del jardín y el agua inundaba un lado de la casa. Además, la toma de corriente exterior la habían manipulado, pero por suerte el interruptor de seguridad se activó antes de que se armara un incendio. Volví a llamar a la policía, pero esta vez mencioné el nombre de Catherine Mackenzie. En ese momento, los oficiales cambiaron totalmente de actitud, tomaron el caso en serio, documentaron todo a detalle y prometieron levantar un reporte completo. Catherine me llamó esa noche con noticias. Linda vino hoy a mi oficina y me trajo 20 años de diarios donde anotó todo el abuso de Mark. Nombres, fechas, incidentes concretos. Además, tiene grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa que Mark ni sabe que copió. Las grabaciones eran fuertísimas. Se escuchaba a Mark dándole instrucciones a Archie sobre cómo intimidar a las chavas. Nunca dejes marcas donde los maestros las puedan ver. Si ella dice algo, solo dile que está celosa y quiere llamar la atención. Acuérdate, hijo, el miedo es más fuerte que el amor. Cuando tengan miedo, harán lo que sea porque pares. Pero la grabación más espeluznante era reciente.
Mark diciéndole a Archie exactamente cómo escalar lo de Amelia. Su papá ya se está poniendo gallito. Es hora de que aprendan lo que pasa cuando alguien nos desafía. Empieza por la casa. Haz que se sientan inseguros en todas partes. Al día siguiente, Catherine pidió órdenes de restricción urgentes. La audiencia quedó agendada para la semana siguiente, pero nos advirtió que Mark iba a reaccionar fuerte en cuanto le avisaran, y no se equivocó. Al día siguiente de que Mark recibió los papeles, llegaron a mi casa 3 miembros de la junta escolar. Se pararon en el porche como si vinieran a intimidar, encabezados por un tal Robert Mackenzie, que se presentó como presidente de la junta. Señor Thompson, nos preocupa su idoneidad como educador. Empezó a leer de unas notas ya preparadas. Hay reportes de que usted está entrenando a su hija para hacer acusaciones falsas. Eso es una falta ética grave y podría afectar su licencia de maestro. Yo grabé todo con mi celular, bien visible en la bolsa de mi camisa. ¿Me está amenazando con mi trabajo solo por defender a mi hija? El rostro de Robert se puso rojo. Aquí nadie amenaza a nadie. Solo sugerimos que esto se podría arreglar en corto si usted es razonable. El señor Morrison está dispuesto a ayudarlo para que conserve su empleo si retira esas acusaciones sin fundamento. Lárguense de mi casa, les dije sin perder la calma. Y díganle a Mark Morrison que sus juegos de intimidación aquí no van a funcionar. Se fueron, pero antes de irse Robert todavía alcanzó a decir: no sabe con quién se está metiendo. Mark Morrison tiene contactos que ni se imagina. Esa noche, Linda marcó desde la casa de Sarah, donde se estaba quedando. Su voz sonaba tensa pero segura. Mark ya anda desesperado. Está llamando a todos, queriendo controlar la historia, pero encontré algo más. Tiene una libreta donde por años ha anotado sus estrategias de control. Nombres de gente a la que ha chantajeado, favores que ha cobrado, puntos de presión que ha usado. Linda le tomó fotos a cada página antes de irse. La libreta destapaba toda una red de manipulación en el pueblo, desde funcionarios escolares y dueños de negocios hasta policías que le debían favores o le temían. Catherine casi brincaba de emoción cuando vio las fotos. Esto cambia todo. Ya no es solo tu familia, es un patrón de corrupción y abuso. Los siguientes 3 días nos preparamos para la audiencia. Catherine entrenó a Amelia para testificar, ayudándola a mantener todo claro y concreto. Mi hija fue valiente, aunque le temblaban las manos cuando ensayaba cómo contar lo que Archie le hacía. Mientras tanto, el acoso seguía, pero ya se notaba más torpe. Las cámaras de la escuela captaron a Archie dejando notas amenazantes en los casilleros de otros alumnos, tratando de convencerlos de irse contra Amelia. El director, ahora sí preocupado por las broncas legales, hasta nos llamó para disculparse por su actitud anterior. El día de la audiencia llegamos, y la sala estaba a reventar. La noticia ya se había corrido, y había varias otras familias presentes, papás de estudiantes que también habían sido acosados por Archie, y mujeres que, al escuchar la historia de Linda, se vieron reflejadas. Mark llegó acompañado de un abogado de esos caros, confiado, hasta que vio a Linda sentada con nuestro equipo legal. Ahí sí se le notó la sorpresa, luego el enojo y después una máscara de indiferencia. La jueza, Roberta o Catherine, era famosa por ser directa. Revisó la evidencia con calma, haciendo preguntas que iban al grano. Cuando Catherine presentó las grabaciones de Mark, enseñando a Archie cómo intimidar, no se escuchaba ni una mosca en la sala, solo el abogado de Mark escribiendo como loco. Amelia testificó con una entereza impresionante. Contó el acoso, el miedo que sentía y cómo la escuela no había hecho nada por protegerla. Cuando el abogado de Mark intentó hacerla quedar como si estuviera exagerando, ella solo sacó su celular y le mostró a la jueza las fotos que Archie había tomado desde la ventana de su cuarto. Esto lo mandó a las 2:47 de la mañana, murmuró, y venía con un mensaje que decía: dulces sueños, risitos de oro. No he podido dormir bien desde entonces. Después vino el momento en el que todo cambió. Llamaron a Archie a declarar. Su papá lo había preparado, sí, pero la soberbia de adolescente lo traicionó. Cuando le preguntaron sobre el acoso, se le dibujó una sonrisa arrogante. Mi papá dice que las niñas tienen que saber cuál es su lugar, soltó orgulloso. Amelia se estaba poniendo difícil, así que tuve que ponerla en su sitio. Así es como se comportan los hombres. La jueza frunció el ceño, visiblemente molesta. ¿Y quién te enseñó eso? Mi papá. Me enseñó con mi mamá cómo hacer que las mujeres obedezcan. Dice que si les das suficiente miedo, hacen lo que quieras. Mark se levantó de golpe, y fuera de sí, le apretó el brazo a Archie con tanta fuerza que el niño gritó: ¡cállate, estúpido! Los oficiales lo detuvieron de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Acababa de agredir a su propio hijo frente a la jueza, confirmando todo lo que habíamos dicho sobre su carácter violento. La jueza Catherine ordenó un receso, y cuando volvimos no se anduvo con rodeos al dar su veredicto. Órdenes de restricción permanentes tanto para Mark como para Archie. Cero contacto con Amelia ni conmigo, ni directa ni indirectamente. A Archie lo mandaron a terapia intensiva con vigilancia de la corte, pero la jueza fue más allá. Señor Morrison,
Su comportamiento hoy aquí, sumado a las pruebas presentadas, me preocupa seriamente. Voy a turnar el caso al fiscal del distrito para que se presenten cargos penales, intimidación de testigos, agresión y conspiración para acosar. El abogado de Mark intentó decir algo, pero la jueza lo cortó en seco. Y además, voy a enviar todo el expediente a la junta escolar con una recomendación formal para que reconsideren la posición del señor Morrison de inmediato. Al salir de la sala, Linda se nos acercó. Se veía agotada, pero de algún modo más tranquila. Gracias, dijo, por confiar en la evidencia y por no quedarse callados. Me dieron el valor para terminar con esto de una vez por todas. Su abogada de divorcio ya la esperaba afuera, lista para pedir la custodia de emergencia y agilizar el divorcio, ahora que tenían la orden de restricción y la agresión de Mark registrada. Las semanas siguientes fueron una locura. Arrestaron a Mark por varios delitos y le fijaron una fianza altísima por las pruebas de intimidación. La junta escolar, urgida por la presión pública y el temor a demandas, votó unánimemente para despedirlo. Eso animó a otras familias a hablar y a contar lo que Archie les había hecho, y cómo Mark siempre lo encubría. Catherine presentó una demanda civil a nombre de varias víctimas, buscando tanto una indemnización como cambios en la escuela. Ante el riesgo de más demandas y el escándalo, el distrito escolar implementó reglas mucho más estrictas contra el acoso. Todos los maestros tuvieron que capacitarse para saber cómo actuar, y hasta el director, que jamás nos hizo caso, fue suspendido en lo que lo investigaban. Archie terminó en un internado terapéutico especializado en modificar conductas, y la corte ordenó terapias obligatorias y reportes constantes. Su terapeuta, la doctora Kathy Tubert, nos contó después que la forma en que Archie veía el mundo estaba tan distorsionada por la educación de su papá que iba a tomar mucho tiempo arreglar el daño. El divorcio de Linda avanzó rápido. Con los cargos criminales y el historial de abuso, le dieron la custodia total. A Mark solo le permitieron visitas vigiladas, aunque Archie ni siquiera quería ir. El juicio penal se agendó para medio año después, pero cada intento de Mark de intimidar testigos desde la cárcel solo le sumó más problemas. Varias personas que antes lo defendían empezaron a marcar distancia, recordando conductas que siempre habían ignorado. Poco a poco, la comunidad fue recuperando la tranquilidad.